Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La discusión en este periodo ordinario de sesiones se centra en 4 temas. Las leyes reglamentarias en materia energética, política, electoral, de telecomunicaciones y competencia económica. En materia energética, la discusión se centraliza fundamentalmente en perfilar un esquema competitivo para Pemex. Se pretende concretar su autonomía presupuestal, financiera, administrativa y de gestión. Bueno, pues ahí están los grandes. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Ernesto Cervera, Macario Esquetino. Ahí están los grandes temas de las reformas, la parte pues sustancial. Hasta ahora nos fuimos mucho con este imaginario de que las reformas por sí mismas iban a generar necesariamente pues una especie así de avalancha de inversiones, de certeza, pero sin leyes secundarias es prácticamente imposible que esto llegue directamente a los grandes inversionistas que digan, aquí está, le entramos. Y esto en el tema de telecomunicaciones, en el tema de reforma energética y bueno, el tema político electoral que de una o de otra manera es más un problema de miedo, de decir, es que si no hay reglas, ¿cómo le hacemos con el proceso electoral? Que algo que tenga que ver específicamente con un tema en términos, por supuesto, de estabilidad económica, ¿no? Sí, bueno, las modificaciones que hicieron durante 2013 las reformas son de muy distinto nivel. Por ejemplo, la reforma financiera ya iba directamente a las leyes y esa se pudo aplicar desde que empezó este año. Otras no pueden hacerlo así, como son las que estamos platicando ahorita, en particular la energética, porque lo que se modificó fue exclusivamente la Constitución y ahora se procede a construir leyes nuevas que no había, a hacer órganos autónomos que van a hacer ciertas cosas que no estaban antes fuera de Pemex, pero ahora van a estarlo. Entonces este proceso pues tarda. Y no solamente es hacer estas leyes secundarias, sino además hay que hacer las cosas son ya la aplicación propiamente hablando del trabajo. Y esto es todavía pues un tercer nivel. Algún colega, no recuerdo ahora quién fue, hablaba de las leyes terciarias, que es más allá de las leyes, los reglamentos, la operación, los contratos directamente. Por ejemplo, en donde Pemex o la parte energética puede tener un efecto más rápido es en el asunto del gas natural, no porque lo vayamos a producir en México, que eso va a tardar, pero sí porque podríamos conectarnos más adecuadamente a Texas y comprar un gas más barato que el que está llegando por barco, pero para esto pues se requiere estar de acuerdo en cómo va a ser el gasoducto grandote que va a conectar desde Texas hasta Jalisco, un gasoducto que Pemex estaba tratando de hacer primero con otros, luego ellos solitos, y esta parte que no es estrictamente hablando leyes, pues también es de la mayor importancia para que esto empiece a funcionar. Si tú haces leyes muy bonitas, pero los señores de Pemex no te dejan operarlas, pues los inversionistas extranjeros tampoco van a estar tan confiados, ¿no? Hay 3 aspectos fundamentales que tienen que quedar definidos, digamos, en las próximas semanas. El primero de ellos es los contratos y cómo van a operar. Son 3 tipos de contratos los que hay ahorita puestos sobre la mesa: compartición de utilidad, compartición de producción y los incentivados que ya se traían desde hace una buena cantidad de años. ¿Qué va a pasar con esos 3 diferentes tipos de modelos de contrato? ¿Cómo se van a plasmar? Yo creo que eso es fundamental para darle precisamente certidumbre a la inversión. Un segundo aspecto es toda la parte institucional de Pemex. ¿Cómo va a quedar organizado? Se propuso básicamente que tuviera 2 grandes divisiones, pero a final de cuentas hay mucho que decidir de cómo va a quedar la estructura corporativa de Pemex en ese contexto. Y un tercer elemento son todos los organismos que van a regular el mercado de energéticos en nuestro país. Ahí vamos a partir de cero, básicamente se van a tener que diseñar específicamente los organismos que vigilen al sector privado, que regulen al sector privado que ahora va a participar en un mercado pues del que prácticamente no tuvieron participación durante los últimos 60 años. No es tarea fácil, son muchísimas cosas las que hay que definir y hay que hacerlas con muchísima precisión, pero sobre todo hay que definir estos nuevos reglamentos, estas leyes secundarias, respetando el espíritu de las modificaciones que se hicieron en el cambio constitucional. Yo creo que eso es lo más importante. Temas que van ligados a producción de distinto tipo de energético. El tema electricidad, que se comprometieron a hacer una electricidad más barata. Ahí sí hay un compromiso formal, explícito. Así es, más barata. El tema de las gasolinas, que aunque
pues ya estamos a niveles internacionales en términos de precio. Todavía este año se seguirá pues aplicando el impuesto, algo que uno diría, bueno, pues no que era para manejar lo que sería un equilibrio de precios, ya no habría necesidad en este momento de seguirlo subiendo, pero resulta que sí. Recauda. Hace mucho tiempo, a lo mejor los amigos del auditorio no se acuerdan, la gasolina tenía, y sigue teniendo a la fecha formalmente hablando, un impuesto especial a la producción y servicios que se aplicaba a la gasolina y que permitía recaudar a través de ello. Esto desapareció conforme el precio internacional subió muy rápido y las tarifas en México no se actualizaron, y este año se está recuperando, precisamente con este aumento paulatino, cada mes 9 centavos en la Magna y 11 centavos en la Premium, está incrementándose ya este impuesto. Ya ahorita, si no me equivoco, el impuesto ya es positivo, ya no es negativo como era un subsidio. Un subsidio durante años, muy grandote. Entonces, para eso está. Yo creo que aquí hay una falla de entrada, y es que el precio de la gasolina no debería ser una tarifa determinada por la Secretaría de Hacienda o por nadie en particular. Yo creo que deberíamos encontrar un mecanismo para que tenga un precio asociado al precio internacional, un poco como es la idea con el gas que se tiene, tener una tarifa más o menos clara. Esto no está en este momento en ningún documento, no sé si estén pensando hacerlo hacia adelante, pero es de este tipo de cosas que no están en la ley propiamente hablando, sino que son facultades de la Secretaría de Hacienda, pues que yo creo que deberían ir desapareciendo lo más pronto posible si realmente queremos competencia, ¿no? Y pasándose precisamente a los organismos reguladores, que todavía no los tenemos más que en papel. No necesariamente es la Comisión Reguladora de Energía la que está ahorita, sino habrá otras figuras, como bien se puso. Hay un punto específico que comentaba Serra, que yo creo que es fundamental, que es este de la energía más barata. Y eso va asociado precisamente a poder sacar gas o tener acceso a gas más barato. La mayor parte de nuestra electricidad se genera precisamente a través de gas, un gas muy caro que tenemos que traer por barco, que tiene que pasar por un proceso de licuefacción, cuando podríamos estar conectado a este gas que se saca de los Estados Unidos y que podríamos sacar, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo en nuestro país, en cantidades muy abundantes, el gas de lutita o el shale gas, como le dicen, y ese es el que produce la energía más barata de todas. Dar ese paso de la muerte entre tener acceso al gas y que bajen las tarifas eléctricas, pues eso solo se da en un ambiente bastante más competitivo del que tenemos actualmente. En ese contexto, el espíritu de la transformación que se nos dio, especialmente en generación de electricidad, va ahí al corazón, de que haya competencia en la generación de electricidad, a ver quién la produce más barata, y que eso tarde que temprano se refleje precisamente en tarifas muy accesibles, probablemente no en la casa, porque ahí hay muchas tarifas subsidiadas en los hogares de nuestro país, sino a las empresas. Ahí es en donde tenemos uno de los peores rezagos que nos ha empezado a alejar del proceso de crecimiento que se está dando en las manufacturas norteamericanas, porque las empresas mexicanas acceden a electricidad muy cara, a gas muy caro para sus procesos industriales. De hecho, por eso era importante la reforma energética, no porque nos vayamos a volver multimillonarios produciendo y exportando petróleo. No, eso no va a pasar. No pasó y ya no va a pasar, como dice Ernesto. Lo importante es que tengamos gas y electricidad con un abasto confiable, de buena calidad, a buen precio, para las empresas, sobre todo las que se han estado instalando en el centro y norte del país, para poder exportar. De otra manera, como decía Ernesto, vamos perdiendo competitividad. Para que esto ocurra, es muy importante cómo queda la estructura del mercado eléctrico, y la idea que se tiene, cuando menos en la reforma constitucional y en lo que se ha discutido, es que la Comisión Reguladora de Energía se convierta en el administrador del proceso de transmisión, distribución, para que los privados puedan estar en los dos extremos. Esto ya existía, técnicamente hablando, esto ya existía, pero esta administración del sistema lo hacía la Comisión Federal. Siendo el productor más grande y teniendo el control del proceso, pues los demás productores se volvían simples proveedores que no podían competir propiamente al mismo precio. Exacto, y ahora eso es lo que se supone que va a cambiar. Ahora, esta estructura implica necesariamente que los dos grandes monstruos monopólicos de este país, que son Comisión Federal de Electricidad y Pemex, tendrían que manejarse, y eso es quizá la parte más complicada del asunto, en empresas públicas que al mismo tiempo generen competencia, que exista en los canales de distribución
pues distintas empresas que puedan suministrar gas, suministrar electricidad o suministrar gasolinas o petróleo en general. Y esto sí se ve complicado porque desmontar una estructura de control total y absoluto como la que tenemos todavía en CFE y en Pemex, pues es prácticamente armar un modelo radicalmente distinto del que hemos tenido toda la vida en México, ¿no? Sí, y eso sí, sinceramente no veo que se pueda resolver en estos mes y medio o 2 meses que vayan a discutir las leyes secundarias. Eso nos vamos a tardar un muy buen rato. Pero sí hay un peligro muy importante de que estos dos grandes monstruos que pues no están acostumbrados a la competencia, han vivido los últimos 60 años sin ningún competidor con un monopolio gubernamental garantizado, subsistan a un proceso competitivo, porque sí van a tener que hacer ajustes muy importantes en su estructura para ser competitivos, para ser productivos, desde la parte laboral hasta la parte de inversiones físicas y pues literalmente en un mercado en donde van a entrar pues agentes muy filosos a nivel internacional que saben hacer precisamente la extracción de petrolíferos, la transformación, el transporte y la generación de electricidad a los precios más bajos del mundo. Y viene el problema también de controlar a esas instancias privadas. Claro. Hemos tenido ejemplos de modelos de privatización en donde de repente pues la empresa quiebra, la empresa no suministra la electricidad y ¿a quién le reclamas? Es un servicio público, tiene que seguirlo siendo, es un servicio generalizado, llámalo estratégico, llámalo de primera necesidad y por un lado tienes que pues garantizar que el negocio sea también para el Estado y por otro lado tienes que garantizar el suministro de todo este servicio, sin el cual pues simplemente no puedes funcionar ni siquiera como gobierno a partir de crisis de esta naturaleza. Lo hemos visto en Sudamérica en muchos modelos, Macario. Bueno, esto de negocio es algo que no me queda claro, que sea negocio para el gobierno. En este momento no lo es. La única cosa que es negocio para el gobierno es la extracción de petróleo. Todo el resto de la cadena productiva es pérdida. Y esa es la parte en donde se supone debería entrar significativamente la iniciativa privada nacional y extranjera en donde se pueda para poder trabajar y hacer mucho más eficiente ese segmento y en consecuencia más barato para los usuarios. Esa es la parte que es importante. Se necesita regulación en todo este proceso, pero para que la regulación funcione, nuestro problema básico es una cosa extrañísima que se llama Estado de Derecho, que es lo que aquí no existe. No importa si las leyes están muy bien y los reglamentos están muy bien escritos, sino si se van a aplicar y si las personas encargadas de aplicarlo lo van a hacer como se debe. Y aquí yo creo que hemos avanzado de manera muy importante en los últimos años. De 97 en adelante en México la ley ha empezado a utilizarse, antes ni siquiera existía, pero todavía no llegamos, creo yo, a un estado en el cual uno pueda pues más o menos estar seguro que lo que dice la ley es lo que va a ocurrir. En una gran cantidad de cosas pues actúa de manera inadecuada y hay mucha discrecionalidad, cada quien hace lo que se le pega la gana. Es que así funcionaba el régimen, ¿no? El régimen se hizo para funcionar en la discrecionalidad, moverse de ahí a la aplicación de la ley, al Estado de Derecho es algo complicado, pero creo yo que hemos avanzado, reitero, y me parece que podemos seguirlo haciendo si se van sumando en estas reformas los mecanismos para vigilar a estos organismos que van a estar cuidando esto. Y ahí un punto fundamental es el capital humano, que es bastante escaso en nuestro país. ¿Quién va a regular? ¿Quién va a supervisar? Yo creo que uno de los aspectos más inciertos de toda esta reforma energética y sobre los que todavía hay algunas dudas es quién va a decir cuánto petróleo y certificar están extrayendo para que les podamos cobrar los impuestos y derechos y se puedan generar precisamente contratos de compartición de utilidad y de compartición de producción perfectamente transparentes y que todos estemos contentos. Ahí sí se va a requerir una cantidad muy importante de recursos humanos que hoy por hoy México no tiene. Hay cierto tipo de capital humano que sí está en el sector privado, pero para poder supervisar todo el negocio que se va a generar, que va a crecer explosivamente en nuestro país en los próximos años, sí requieres estructuras perfectamente claras y definidas en materia regulatoria y gente que las alimente de manera muy rápida. Hablando de esto, de capital humano, hay un fenómeno interesante y es que una gran cantidad de trabajadores de Pemex han estado llegando ya a edad de jubilación y es probable que en este año se jubile una cantidad muy importante. Estamos hablando de entre el 15 y el 20% de las personas que trabajan en Pemex que están en edad de jubilación y no hay con quién sustituirlas fácilmente. Es decir, toda la parte técnica, ingenieros petroleros, hace mucho que en México se producen muy poquitos. Vamos a tener que buscar de dónde los vamos a juntar.
regresar. Hay otros países del mundo que están capturando a ese capital humano porque se lo están es llevando negocio. a otros lados. Entonces, para un joven mexicano que estudió esto, pues qué es mejor, trabajar aquí o irte a Texas, donde están pagando una cantidad importante. Entonces, o a Dubái. Sí, o a cualquier otra parte. Pero el riesgo está en esa parte y en la otra, en donde, ¿qué pasa cuando alguna de estas industrias responsables de la generación no lo hace? ¿Y claro, quién asume directamente la responsabilidad por el manejo, digamos, específico de este servicio? ¿Y qué sanciones se le ponen? Que sean lo suficientemente significativas Claro, como para evitar que esto suceda. Le pasó a Argentina en los últimos años, que ahora, bueno, por supuesto, el problema se ha agravado. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Telecomunicaciones, un tema muy difícil de manejar por la cantidad también de grupos de poder que se disputan este terreno. Esto es Dinero y Poder. Las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones es otro tema importante en la discusión en este periodo de sesiones. El Congreso de la Unión debió aprobarlas en diciembre pasado, por lo que ahora es una prioridad para los legisladores. Estas leyes secundarias contemplan la aplicación de la reforma al sector, la regulación sobre uso y aprovechamiento, así como la explotación del espectro y las redes en la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Yo creo que es más fácil, si se le puede decir fácil, el instrumentar una reforma energética en donde el Estado es dueño de CFE y de Pemex, como ya lo platicábamos, y desmontar y generar competencia, a llegar al mundo de las telecomunicaciones, en donde los llamados poderes fácticos sean los dueños del negocio, que son poquitos, que son como 4, entre Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, etcétera. La concentración en telecomunicaciones genera una confrontación entre clase política y este sector empresarial, mientras la parte del sector empresarial que quiere entrar a telecomunicaciones es la que le está diciendo al gobierno, oye, si vas a hacer competencia, pues que todos tengamos un piso parejo por donde entrarle y a partir de eso generar mejores servicios e igual el mismo tema de la energética, más baratos. Sí, este asunto de telecomunicaciones es muy complejo y más porque lo mezclamos con los medios electrónicos de información, que en realidad en el fondo serían dos temas distintos, pero que están muy mezclados aquí. En México el negocio de la televisión, que es la grande, pero televisión y radio, debe estar significando ahorita alrededor de 5,000 millones de dólares. Ese es el valor del mercado de los medios de comunicación. El valor del mercado de telecomunicaciones debe rondar los 60,000 millones de dólares. Es 12 veces más grande. Y además el mercado de televisión se va a ir haciendo chiquito conforme el apagón analógico avanza y se abren muchos canales de televisión abierta disponibles para los usuarios. Esto significa que la gente que está en televisión le urge moverse al mercado de telecomunicaciones, mientras que los que están en telecomunicaciones quieren ver cómo transforman su poder económico en poder político a través de los medios. Y este es realmente el gran conflicto, y el Estado que está en medio, pues que no estaba construido para enfrentar este tipo de asuntos. Cuando hicimos al Estado mexicano en los años 30, pues no había prácticamente ni televisión, y ahora no tienen la forma de enfrentar fácilmente esto. Lo último aquí, para dejar a Ernesto que nos complemente la idea en términos económicos, es los diputados, en una cantidad no menor, son cooptados fácilmente por estos grupos, ya sea por recursos o sea porque los convencen de que tienen un futuro en la televisión y que esa televisión les va a permitir ser presidentes alguna vez, como pues no sé quién lo ha hecho. Ahora, evidentemente tenemos estos dos grandes segmentos dentro del mercado llamado de las telecomunicaciones en general. El mercado de la televisión, en donde yo también metería el mercado de la radio, es parte del espectro. Y el internet. Y bueno, es el famoso triple claro, play finalmente, o cuádruple play, como le quieran llamar, cuando se convierten en unidades todas conectadas entre sí. Claro. Y ahí hay cancha para más competidores, sin duda alguna, en nuestro país. Tenemos dos muy posicionados, evidentemente, en la parte de televisión, aproximadamente unos 8 o 10 grupos en la parte de la radio. En la parte del internet empieza pues uno grandotote desde hace un buen rato, y poco a poco se han ido dando algunos elementos. ¿Cómo detonar esto? Porque México tiene un rezago brutal respecto a lo que tienen otros países, economías con el mismo nivel de desarrollo. Chile, Brasil, Argentina, etcétera, tienen acceso a un servicio de banda ancha en internet, tienen acceso y capacidad para más competidores en la televisión. Pues eso es precisamente de lo que se trata esta reforma que está puesta sobre la mesa. ¿Cómo aseguras
que esta competencia se vaya a dar, son precisamente esos detalles finos. Hay una cantidad de espectro que se va a licitar en los próximos meses para televisión abierta digital, ya no de la abierta analógica tradicional, pues que evidentemente le va a dar entrada cuando menos a 2 grandes nuevos competidores en el mercado de televisión, a pues una cantidad importantísima de nuevos participantes en el mercado de la radio, y en donde puedes tener también con el piso parejo, una participación muy importante. Ya ha habido varios empresototas internacionales que dicen, con la cancha pareja yo le meto a México inmediatamente 5,000 millones de dólares para poder entrar a competir a un mercado que me interesa muchísimo. Hoy por hoy no me interesa porque sé que las condiciones no están parejas y difícilmente pues voy a poder competir con un monopolista de facto. Ya las empresas como tales han sido catalogadas por la Comisión Federal de Competencia como predominantes en el sector, y eso implica que tienen una predisposición para hacer algún tipo de práctica monopólica que pueda surtir efecto en favor de ellos. Y aquí viene el tema de la legislación secundaria, que es la parte fundamental. ¿Cómo hacer para que la ley quede totalmente clara de manera tal que uno, por supuesto, todo el mundo sepa cuáles son los límites y cómo jugarlos, y segundo, que no puede quedar en el marco de las negociaciones y de la pugna dentro del Congreso, donde de repente salga una ley y alguien diga, no, pues esto es contrario a lo que la Constitución como reforma establece, me voy a controversia constitucional, y volvemos a repetir lo que tuvimos durante los últimos años, en donde casi nada se movió, por no decir nada, bajo el principio de que el ente monopólico de una trataba de entrar al otro, y el otro, por supuesto, al del primero. Sin embargo, la legislación estaba hecha para que nadie se moviera. O sea, entre los amparos, entre la capacidad de presión que tenían o que tienen cualquiera de estas fuerzas, llegamos al momento de un atorón. Y ahora se desatora esto, pero en la ley reglamentaria, aquí sí, ahora sí que el punto fino va a definir claramente pues hasta dónde el Estado pone condiciones y hasta dónde los propios dueños de todos estos medios pues son capaces de defender, porque es lo que van a querer hacer, este tipo de privilegio. Tú no te metas con mi monopolio, decían antes, y yo no me meto con el tuyo. Ahora dice, fíjate que sí, ya cambiaron las condiciones, yo quiero seguir manejando mis ventajas en mi monopolio, en mi estructura, y al mismo tiempo quiero participar en tu mercado, y ahí es donde está el problema. Sí, esto es producto de cómo se construyó el sector de los medios de comunicación en México, que fue pues prácticamente dado por el Estado a sus amigos, a las personas que eran cercanas a ellos o incluso a ellos mismos, ¿no? Televisa, a lo mejor ya no se acuerdan los amigos del auditorio, pero es una construcción del señor Azcárraga, amigo de Miguel Alemán, y de Miguel Alemán mismo cuando era presidente de la República, y luego cosecharon sus hijos y nietos. Esta construcción desde el Estado de estos grupos, también las 12 familias de radiodifusión vienen del mismo lugar, es lo que les dio a estas personas privilegios que hoy no quieren dejar. Algo similar ocurre en telecomunicaciones cuando se privatiza Telmex y se le dejan oportunidades muy grandes al nuevo dueño, a Carlos Slim, para mantenerse pues prácticamente como un monopolio un tiempo, y después con esta dominancia a la que se refirió Ernesto. Esto es lo que hay que cambiar. Cambiar las leyes no resuelve el problema por completo, porque como varios de ellos traen privilegios de antes, pueden argumentar que las leyes pues están cambiándose posteriormente y que ellos deben mantener su privilegio, lo cual significa que la definición final va a estar en manos del Poder Judicial. Y esto es bien importante porque los órganos reguladores, tanto el IFETEL como la nueva organización de competencia, van a tomar decisiones, y algunas de esas decisiones pueden recurrirse en el Poder Judicial, y el Poder Judicial, para actuar adecuadamente, no solo necesita, como lo tiene, un conocimiento profundo de la constitucionalidad de las leyes y de las acciones, sino también conocer técnicamente el problema. Y entonces sí es muy importante que el Poder Judicial vaya construyendo, no sé si sería una sala especial en términos económicos. Pues sí. Otra vez tienes un problema de capital humano muy serio. Pero ahí sí es un problemón, porque no lo hemos construido en México. A lo mejor ni siquiera he visto si el Poder Judicial está interesado en hacerlo, pero valdría mucho la pena. No, interesado sí, seguramente, y yo creo que las propias autoridades están destinando una cantidad de recursos importantes para capacitar a los jueces en esta materia en específico. No es fácil entenderle a esta parte de la ingeniería y de las telecomunicaciones y de las bandas. Y yo de creo competencia económica, ¿no? Y de competencia económica, desde luego. Hay un problema bastante serio también, que te lo resuelven los saltos tecnológicos. El ancho de banda, por ejemplo,
que no estaba disponible analógicamente, estaba topado y por eso tenías un monopolio natural, hoy ya no está dada esa condición. Le pueden entrar muchos más. Con donde en un solo canal Claro, puedes tener una infinidad de programación. Ese es el apagón analógico. Ese Eso es. Ahora, y viene el tema de algo que pues en esa estamos aquí en Canal 11, que es la televisión pública. Claro. Esta idea de una televisión pública que ahora sí pueda competir. Hay que recordar que estas televisoras en el régimen de concesiones pues no tienen la posibilidad ni de comercializar, ni de obtener más recursos que los que el Estado finalmente brinda. Cuando tú rompes esa estructura y le permites a una televisión pública con un interés más allá del comercial, por supuesto, pero poder acceder a ese tipo de complementarse, ¿no? Con ello, entonces tú generas una posibilidad real de esta llamada tercer cadena que ya está en construcción y que de alguna manera pueda ser como televisión pública algo totalmente diferente a lo que en el pasado o en algunas televisoras estatales todavía se maneja de la televisión del gobernador o la televisión de uno que otro sector. Algo que es importante hacerlo y bueno, desde aquí se ha hecho en una forma importante en términos de la pluralidad, la apertura y no convertir a el ente público de la televisión en una estructura de propaganda política. Un buen ejemplo sería Estados Unidos. En Estados Unidos, que es el espacio preponderantemente privado en medios de comunicación, totalmente distinto a Europa, con un montón de cadenas privadas y demás, la gran referencia de la calidad en medios de comunicación es PBS, que es la televisión y radio pública, que permite elevar el nivel de competencia en programas, por ejemplo, como este, en programas de discusión, en mesas, en información, en investigación, que muchas veces los canales privados no quieren hacer, pero la presión que genera este organismo es muy importante. Entonces, incluso en este país que es el paraíso de la inversión privada en medios, que es Estados Unidos, la televisión y radio pública son el punto de referencia que puede elevar la calidad de todo el sistema. No se diga la BBC de Londres, Deutsche Welle de Alemania, ahí están súper desarrollados y tienen un papel fundamental en términos inclusive de la competencia dentro del sector, porque lo que ofrecen es programación de calidad y un anunciante pues lo que busca es precisamente eso, calidad en términos de los programas y rating y audiencia. Así es, por supuesto, y a partir de ello de encontrar un equilibrio entre lo que es popular y lo que tú quieres como modelo de televisión brindar al público. ¿Sí? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Reforma política, la clase política mexicana seguirá discutiendo cómo hacerle para contender en elecciones que sean parejas. Esto es Dinero y Poder. La reforma político-electoral es prioridad para los partidos políticos. Por supuesto, han advertido que si no se logran acuerdos en tiempo, las elecciones de 2015 corren peligro. La Cámara de Diputados debe resolver el tema del Instituto Nacional de Elecciones para que éste elija a los consejeros electorales estatales para la realización de elecciones federales del próximo año. Bueno, eso es algo así como, pues ahora este nuevo instituto no es solamente es transformar al IFE en un Instituto Nacional Electoral, con nuevos consejeros. Vamos a ver si todavía dejan a los que están ahora del IFE, si se puede o no, parte de las negociaciones. Lo cierto es que de repente de por sí ya monstruo, que tiene cierto presencia en todos los estados de la República y no estará empezando de cero, pero ahora tendrá facultades bastante discrecionales para de alguna manera incidir en la organización de elecciones estatales que son el próximo año. Y esto es lo que complica, por supuesto, el manejo. Hay cambios importantes que estuvieron aquí o que fueron aprobados. La propia Fiscalía en lugar de la Procuraduría General de la República, que eso de repente entró ahí también. Entre otras cosas también, pues el hecho de que el régimen comienza a ser mucho más compartido en términos del poder presidencial y el poder de los congresos con un equilibrio que se quiere lograr. El problema que tienen ahora es cómo le van a hacer para organizar las elecciones con esta transformación del IFE en INE. Esto creo que es importante.
Sí, son dos cosas diferentes, la política y la electoral, le llamamos política electoral porque se sacó junta, pero en la parte política lo que sí hicieron fueron algunos cambios que tienen que ver con la forma como funciona el régimen, incluyendo la reelección de legisladores y también el tener los gabinetes en esta fase intermedia entre presidencialismo y parlamentarismo, que es confusa, pero bueno, ahí va. En la parte electoral es donde el asunto está más complicado porque esto necesita estar resuelto un año antes de que haya elecciones para que pues las elecciones puedan llevarse en condiciones en donde todo el mundo pueda competir adecuadamente. Para que esto ocurra, pues necesitamos que en este periodo ordinario salgan todas las leyes relacionadas con la parte electoral, que se cree este Instituto Nacional. Va a tener cierta injerencia en las cuestiones estatales, menos de la que en principio se pensaba, me parece a mí, porque para cualquier intervención directa se requiere que haya 8 de los 11 nuevos consejeros que voten en esa dirección, y esto no va a ser tan fácil como parece, salvo cuando sea muy evidente que un gobernador está metiéndose de lleno en el proceso electoral. Para eso se hizo el INE, es decir, es una solución que aquí lo discutimos en su momento, no es una solución muy buena, pero es a la que llegaron de acuerdo los partidos políticos a un problema que sí existe, y es que la democracia en México existe a nivel federal, pero no existe en todos los estados. Hay lugares en los cuales el control del sistema político y de la realidad prácticamente total está en manos de quien es gobernador, y esto es lo que había que romper, y la solución que se les ocurrió es esta. Vamos a ver qué tanto funciona. Yo hubiera preferido una solución un poco más institucional, más política y menos electoral, pero bueno, esto fue la solución que encontraron. Ahora, a final de cuentas, sí hay un listado enorme de cambios que vamos a ver cómo impactan. Está pues, la posibilidad de facto de hacer coaliciones, está la reelección, como se mencionaba, de diputados, están las candidaturas independientes, que finalmente hay una propuesta para que esto se pueda dar, y desde luego está este límite que vamos a ver hasta dónde se le pone a los nuevos partidos y qué porcentaje tiene que tener para mantener el registro, que bueno, es una cosa que está ahí, aparentemente se van a poner más serios, esperemos que sea el caso, ya no tenemos que estar teniendo pues, una cantidad de partidos ahí que evidentemente gastan un titipuchal de dinero, nos cuesta, lo pagamos todos los mexicanos que pagamos impuestos, y sin duda alguna sirven de muy poco para mejorar la democracia en este país. Yo te diría, de toda la lista que se hizo, pues a lo mejor faltó la posibilidad de una segunda vuelta presidencial, imposible lograrla bajo las circunstancias actuales. En el contexto general, pues sí, es un cambio estructural muy importante, en donde sí va a afectar el comportamiento precisamente de los actores políticos, especialmente ahora que se puede la reelección. A final de cuentas, pues es un pasito en la dirección, yo diría, correcta. Me preocupa enormemente la letra fina, cómo se vaya a reglamentar esto, y sí, la verdad, yo tengo muchas dudas de que el IFE, después de que empezó siendo pues, un verdadero garante del día de las elecciones, se transformó en una institución que poco a poco las propias instituciones políticas se encargaron de patearlo, de acabar con su reputación, y pues a final de cuentas ahorita... Esto fundamentalmente bajo el tema de la inamovilidad. Cuando claro, tú los puedes destituir, pues no hay más que una dependencia de ahí ellos. hay que ser muy y si claros. no la hay, pues te vas simple y sencillamente. Y el otro punto, entramos Macario en esto, es lo que el propio presidente de la República planteó a la hora de promulgar la reforma, diciendo, en el tema de medios, ya que hablábamos de medios de comunicación, nadie puede meterle dinero ni ninguna otra forma. No sé por qué de repente apareció esto, pero esta idea de que, pues, independientemente de las restricciones que se impusieron para comprar tiempo en radio y televisión, parecería ser que hay otras modalidades, el famoso mercado negro, que es lo que se quiere pues bloquear. Cortar y decir, el que le entre a ese esquema y sea descubierto, a ver cómo le van a hacer para descubrirlo, si simplemente la elección se anula. Él ha de saber algo de eso, ¿no? Él ha de saber, el señor presidente, porque ese fue el procedimiento con el cual se posicionó frente a la opinión pública, apareciendo en televisión durante todos los días. No, antes. Entonces me parece que él lo percibe como un fenómeno que puede
llevar a un desequilibrio en la competencia y por eso su insistencia, pero la parte complicada ahí es pues cómo vigilas, ¿no? Es decir, si ya generaste un mercado negro, pues ahora administra el mercado negro, está muy complicado. Algo que es interesante en este proceso de transformación del IFE en INE es que el día que se promulga la reforma política y digámoslo así, el IFE deja de existir, ese mismo día tiene 3 partidos nuevos que le entregaron sus documentos para incorporarse. Uno de ellos es Morena, el otro se llama Frente Socialista y el otro no me acuerdo. Pero son 3 partidos los que lograron hacer todas las asambleas que se propusieron, juntaron los que es 3% del padrón electoral, según dicen, falta que se revise hoja por hoja que de veras es cierto. Firma por firma. Faltando una semana para esto, los documentos que tenía el IFE no permitían garantizar más de 100,000 personas en cada uno de los partidos, de las 350,000 que necesitaban. El día que se metieron los papeles ya todo el mundo traía 500,000 atrás, entonces hay que revisar. Pero en cualquier caso, esto mete un problema, creo yo, de legitimidad o de preocupación, porque los partidos que querían ser nuevos le entregan documentos al IFE, el IFE deja de existir, se convierte en INE, va a haber nuevos consejeros que van a tener funciones distintas y en esta margallate yo creo que vamos a tener conflictos interesantes alrededor, ¿no? No, importantísimos. A final de cuentas, me preocupa mucho que el IFE ya se había acostumbrado a trabajar con la mitad de sus consejeros. Y entonces, no se habían acostumbrado, no les quedó de otra. No, bueno, por eso. Con 4. Pero con una estructura de este tamaño, pues el IFE puede funcionar más o menos normales cuando no hay elecciones. Cuando hay elecciones, tienen que estar todos los consejeros, es demasiada chamba la que hay. Y me preocupa muchísimo que otra cosa que se está haciendo costumbre es que la Cámara de Diputados se tarde siglos en nombrarlos y que no se pongan de acuerdo y que esas decisiones se pospongan de manera permanente. No puedes dejar a un instituto con esa responsabilidad frente a la fecha pandemónica de 2015, pues sin jefes. Eso es verdaderamente irresponsable. Y si eso se hace en una institución que es pública, que todo el mundo le presta atención y demás, mi angustia es lo que va a pasar con Coneval, una institución de la mayor importancia para controlar el gasto social, que estaba funcionando bien y no sé por qué se les ocurrió arreglarla y ahora van a nombrar a los consejeros a través del Senado en un procedimiento que puede convertirse como el del IFE en una negocia de repartir, partidizar y el resultado al final sea destruir una organización que está funcionando. Yo insistiría en que el tema de nombrar desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, por supuesto que es complejo, implica un acuerdo político, no hay ninguna posibilidad, pero cuando tú o cualquier partido opta por algún personaje que conoce, que sabe de cuestiones electorales y entra, yo creo que esa persona, que por supuesto está ante la opinión pública, pues trata de hacer su trabajo. El problema es que si el partido político o el Congreso como tal tiene el derecho de quitarlo, ya echó a perder. El asunto deja de funcionar porque pues lo vas a tener que quitar, porque si esta persona es honesta, y lo suponemos que lo es, o estas personas son honestas, entonces van a hacer su trabajo y van a tener que de repente decirle al partido político, no. esto no funciona, estás fuera de la ley, le hiciste mal, etcétera, etcétera. Perdiste, tan sencillo como eso, y ganó el otro. Eso es horrible. Y entonces ahí es donde pues volvemos otra vez al fenómeno 2006, pues que se vaya. Así entonces fue. se van a echar se echaron el de 2006 y ya echaron el de 2012. El problema empezó en 2006, yo insisto, y la reforma de 2007, yo sigo diciendo, fue una contrarreforma. Los consejeros del IFE posteriores a eso, en esta mesa, han dicho que yo estoy equivocado, pero pues no me han convencido de que la reforma fue en la dirección correcta. Yo veo cada vez más un control excesivo del Estado, el Estado representado por los partidos políticos en las elecciones, lo cual lleva a estos mercados negros como el que tú comentabas, ¿sí? Y eso no puede funcionar de manera correcta. Un ejemplo interesante del proceso que está viviéndose en otras partes del mundo es, en Italia se está quitando una parte significativa del financiamiento público, precisamente porque lo que hacen los partidos es ir incrementando ese financiamiento público y van saqueando al resto de la población, o sea, a nosotros somos los que pagamos impuestos.
Ya en Italia, después de años, ya entendieron eso y lo están haciendo. Allá se había argumentado lo mismo que acá, que no que el entraran los financiamiento privados. tiene que ser público porque los privados pueden ser los de la mafia y acá los del crimen organizado. Al caso es lo mismo. ¿Cuál crimen organizado mejor organizado que los partidos políticos, mano? No, yo creo que deberíamos irnos moviendo ya hacia un mercado mucho más abierto y competitivo. Por lo menos también que en haya política, una ¿no? transparencia de quién entrega el dinero y cómo se maneja, porque de lo contrario, Ese es pues el punto. seguimos A en ver eso, si ¿no? ahora con El la ley de punto es lavado de ese. dinero y la reforma Con eso ya lo puedes financiera, ya transparentar. empezamos a ver bien dónde está la lana. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted precisamente del tema de la competencia económica, ley de competencia económica que implica necesariamente cambiar ahora sí que los usos y costumbres que ha tenido la economía en nuestro país durante los últimos años. Esto es Dinero y Poder. La discusión de las leyes secundarias se realiza de forma simultánea en comisiones de ambas cámaras. Se dio trámite a las propuestas del Ejecutivo que incluyen las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Esta última implica adecuar el marco jurídico para crear nuevos tipos penales en materia de prácticas monopólicas. Lo que habíamos platicado al principio es, a ver, ¿cómo le vas a hacer para que una comisión como la de competencia económica, pueda llegar y decirle a los grandotes en todas las áreas, en todos los espacios, Todos los sectores de actividad. que pues no solamente tienen que pagar una multa, que en una de esas hasta bote, o sea, hasta prisión puede haber por prácticas monopólicas. Yo entiendo lo que va a decir Macario, lo primero es, pues sí, Estado de Derecho, a ver si lo pueden aplicar en un país en donde contra los grandotes pues está difícil meterse, ¿no? Sí, México entra en este proceso de enfatizar la competencia económica cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, es decir, alrededor de la negociación. De hecho, en diciembre de 1992 es cuando se aprueba esta ley de competencia económica y desde entonces empezamos a tener algo para administrar. Llegamos tardísimo, Estados Unidos llevaba 90 años ya con competencia económica, Canadá más de 100 años con una institución para la competencia económica, nosotros llegamos muy tarde, y llegamos muy tarde por una razón: la construcción del Estado mexicano, como comentábamos anteriormente, se hizo en esta negociación entre el poder político y el poder económico, en donde los políticos le permitían a sus amigos o a ellos mismos construir las grandes empresas nacionales, y esto pues ni modo de echarlo a perder. Entonces es hasta que entramos al proceso del Tratado de Libre Comercio que nos enfrentamos a eso. Y yo creo que una buena comparación de en dónde está México hoy es lo que pasó en Estados Unidos cuando arranca el proceso de competencia, que también arranca pues 100 años después de que se habían independizado. Y la idea es tratar de frenar a los grandes, como se llamaba entonces, varones bandidos, a estos personajes que se hicieron multimillonarios evitando la competencia: Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, todas estas personas que hicieron multimillonarios concentrando, por ejemplo, uno los ferrocarriles, otro la producción de cobre, uno más la producción de petróleo, y lo que hizo el Estado fue enfrentárseles directamente, y el Estado logró romper estos monopolios para abrir competencia, y tardó un rato, y fue un enfrentamiento, digamos, que quedó al margencito de la ley. No es que la ley se haya aplicado como estaba, sino dijeron, va el golpe y hazle como puedas. Yo creo que por allá nos vamos a tener que mover. Es decir, está bien que se hace la comisión de competencia y todo esto, pero yo creo que se necesita, más allá de eso, una presión del Estado entero en contra de los grupos que tienen dominancia en los mercados para que esto funcione. Y para eso yo creo que le da una gran autoridad moral al Estado haber roto los monopolios que teníamos en petróleo y electricidad. O sea, yo porque también, ahora tú también. yo ya arreglé lo mío, ahora arreglen lo de ustedes, y si no, ahí les va. ¿Qué les va? No va a ser la ley exactamente, pero sí les va. Ahora, un elemento fundamental que a lo mejor no se le reconoce lo suficiente es: México verdaderamente entra a la era de la competencia cuando abre sus fronteras, cuando entramos al Tratado de Libre Comercio. El solo hecho de que tengas competidores de otro país que puedan venir a tu mercado, cuando tú estableces un precio más alto, eso ya cambia totalmente, y a eso ya estamos acostumbrados los mexicanos. Ya tenemos 20 años de Tratado de Libre Comercio y sí nos ha hecho actuar de manera diferente. Que eso, perdón, fue la crítica que generó dentro de lo que era la clase política mexicana, el famoso nacionalismo revolucionario, claro, que decía, no, es que estás destruyendo la estructura nacional de producción, que era cara, ¿sí? Y Y de mala calidad. Sí, Sí, pero eran claro, sus en amigos. contra de los consumidores. Ahora, de todas maneras sigue habiendo sectores de actividad en la economía mexicana pues que no pueden competir, o sea, que no vienen los
los productos, Sí. o los inversionistas o los sectores o los productos finales de manera directa. Hay dos tipos de prácticas, y esto es importante que lo sepa el auditorio, que se sancionan. Las que se llaman relativas, que es cuando un agente económico tiene poder monopólico y hace algo para tronarse a los demás. Y las absolutas. Las absolutas se ponen de acuerdo participantes en el mercado para elevar el precio, para modificarlo en contra del consumidor y a favor de sus propios intereses. La cultura en México tiene que ir cambiando poco a poco para saber y detectar de ese tipo de conductas. Hay muchísimas más en el mercado mexicano y no se necesita tener un monopolista absoluto para que varios productores que en principio pueden competir entre sí se pongan de acuerdo en contra precisamente de los consumidores finales. Ya ha habido muchas sanciones al respecto, en las absolutas. Desde hace varios años se sancionó, por ejemplo, a los bancos con las comisiones que le cobran a las por vía de tarjeta de crédito, se sancionó a las tintorerías por ponerse de acuerdo cuánto debe de costar, si en principio deben de competir y todas se ponían de acuerdo cuánto cobraban por una camisa y por un traje y por un pantalón. Esos son actos monopólicos absolutos que la gente tiene que aprender a denunciar. Ahora, nos volvemos a enfrentar a un problema de capital humano muy importante en este país. ¿Quién determina qué es lo preponderante y quién no? Ahí está la Comisión Federal de Competencia Económica. Yo te diría, hay que meterle muchísimo más recursos a una comisión. Si uno ve la Comisión Antitrust, como se llama en Estados Unidos, que es el equivalente a la Comisión Federal de Competencia Económica, tienen aproximadamente 550 economistas de tiempo completo investigando todos y cada uno de los mercados. Aquí yo creo que no llegamos escasamente a 15 profesionistas con nivel de doctorado que tengan la capacidad y el tiempo para estar investigando todos los mercados que hay en este país. Sí, es muy fácil decir, vamos a hacer una lista primero de cómo están los monopolios y vamos investigando cuáles son las prácticas que hay. Eso sí lo tienen perfectamente claro, pero irse luego a todos los demás sectores para ver dónde están las prácticas en todo el país, porque es en todas las regiones, está complicado. Uno de los temas que decían no hemos podido, no se ha podido en general llegar a un equilibrio es en esta redistribución de ingresos. Modelos de capitalismo desarrollado, etcétera, en donde la concentración de riqueza y la desigualdad siguen siendo un elemento preponderante. Y se dice, bueno, es que el problema de que el Estado deje de tener el control es que cuando lo suelta directamente y empiezan a jugar, como no tienen los controles sobre los grandes, estos son los que se apoderan, concentran, espérame Macario, concentran riqueza y a partir de ello evitan una redistribución del ingreso. Pero eso no es cierto, al menos en México, porque en México tenemos hoy una distribución más igualitaria del ingreso de la que tuvimos en cualquier momento anterior. Y en los momentos anteriores era donde el Estado controlaba. Lo que a veces no le queda claro a todos los amigos del auditorio es que el Estado en México no es un Estado que esté hecho para beneficio de la población, estaba hecho para beneficio del grupo que controlaba el Estado. Y entonces lo que hacían era quedarse ellos con las riquezas. Y eso está clarito, ¿no? Uno difícilmente encuentra a familiares de un gobernador que tengan que trabajar para ganarse la vida. Y estoy hablando de gobernadores de todo el siglo XX, es decir, son familias que han ido acumulando riquezas, no porque las hubieran ganado trabajando, sino porque tuvieron acceso a estos espacios en los cuales acumulaban ese dinero. Para eso es preferible que haya competencia privada, porque ahí cuando menos los empresarios, si se ganan algo es porque lo trabajaron, no como estos otros monos que lo ganaban porque estaban ahí. Pero entonces es solución. Bueno, pero sí es la solución en el sentido de que una vez que esto procede, tú puedes compensar eso a través de impuestos. Y eso es lo que se hace en todo el mundo. Si uno se fija, la distribución del ingreso en México hoy es más o menos similar a la que tienen países europeos antes de impuestos. En Europa lo que ocurre es que con los impuestos redistribuyes y el resultado final es mucho más igualitario. En México los impuestos que se cobran son pocos y los programas de gasto social son malos y por eso no se alcanza a distribuir. Eso es lo que hemos estado mejorando de 97 para acá. Ahora los programas son mejores y afortunadamente ya van a cobrarle impuestos a todos y no nomás a algunos. Ahora, no hay nada que mejore más la distribución del ingreso en este país, y eso está comprobado por la propia Coneval, que el crecimiento económico con estabilidad. Lo que verdaderamente detona procesos de concentración del ingreso es la inflación. Es la inflación y especialmente de la de alimentos. Porque ahí la gran masa de familias que están a punto de pasar a ser clase media se regresan y se vuelven otra vez familias con algún grado de pobreza porque la inflación de alimentos es brutalmente importante en este país. 55% del gasto de las familias en México de esos estratos va precisamente a la compra de alimentos.
Y si tú mantienes durante un periodo prolongado estabilidad en precios de alimentos, esas familias naturalmente van creciendo. Si a eso le puedes añadir un patrón en donde el país no crezca al 2.8%, sino crezca al 5%, ahí está tu mejor combate a la mala distribución del ingreso, que hay que reconocerlo. México sigue siendo un país en donde sí hay cada vez más clase media, me queda claro, pero en donde la cantidad de pobres es todavía muy importante. 14 millones de familias, son muchísimas familias con un estadio de pobreza. El gran argumento político de México y de América Latina todo el siglo XX fue que los empresarios eran malos y el Estado tenía que entrar para evitar su maldad. El resultado al final es que el continente que menos crece en el siglo XX es América Latina, y el continente más desigual es América Latina. Con lo único con lo que se puede comparar es con el África, que está abajo del Sahara, que se independizó en los años 50 y que tuvo también muy mal desempeño en crecimiento y sigue siendo también uno de los lugares más desiguales. Pero nosotros tenemos 200 años de habernos independizado, llevamos 100 años de un discurso de que el Estado es una maravilla y el resultado es que esto es una tragedia. Y para el que tenga duda, ahí está Argentina, ahí está Venezuela, ahí está Bolivia, hoy mismo cometiendo los mismos errores que cometimos de los 70s. Los demás, pues sí. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.